Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y en este capítulo especial de Halloween te presento Vampiros y Hematófagos. La palabra vampiro se popularizó en el siglo XVII en Europa como una forma de dar explicación a algunas epidemias y sus síntomas. La Real Academia Española de la Lengua lo incluyó en su diccionario en el año 1843 y tiene todas estas acepciones en otros idiomas. La palabra vampiro se utilizó por primera vez en la antigua Rusia en el año 655. Estaba escrita en el libro de los Salmos para el príncipe Volodymyr Yaroslavovich. El término era upir y significa vampiro perverso. Aunque en la antigua Grecia ya se utilizaba el término para describir a los animales que eran hematófagos, o sea, que se alimentaban de sangre, como el murciélago latinoamericano, los piojos, las chinches, las pulgas, las garrapatas, los zancudos, las sanguijuelas y los murciélagos Desmontinae, que se alimentan principalmente de sangre. En el libro Origen del mito del vampirismo de Rodríguez de la Sierra nos narra cómo es que el vampirismo está envuelto de una compleja superstición de tres cosas. Primero, la sangre, por ser el vehículo del alma. Segundo, la depredación, por el temor a la muerte y la enfermedad. Y tercero, la inmortalidad, por la necesidad que tenemos de creer que nunca vamos a morir. Los vampiros siempre han existido y en todas partes. Cada cultura tiene una leyenda o un mito referente al vampirismo. A Swang, el vampiro de las Filipinas. Este vampiro surge de las almas de los niños abortados. Tiene alas de murciélago y la lengua negra. Pueden tomar casi cualquier forma y emiten un canto para atraer a las madres y beber la sangre de los bebés recién nacidos. O Wengas, los vampiros de Guinea. Son espectros de brujos muertos que se alimentan de la sangre de los hombres. Higar Kor, las mujeres vampiro de la India. Pueden tomar casi cualquier forma y aunque beben sangre, su alimento principal es el hígado de las personas. La Zambozam, el vampiro africano. Estos vampiros tienen la piel rosada y tienen colmillos y garras de hierro. Se cuelgan de cabeza de los árboles y les gusta beber la sangre de la gente que pasea por los bosques. Desgarran gargantas y chupan la sangre de los dedos pulgares. Pierschi o espíritu de las sequías. Su origen es Polonia y Rusia y se supone que te conviertes en uno de ellos si eres un suicida o un homicida. Tienen largos colmillos y debajo de la lengua tienen un aguijón por donde extraen tu sangre. La única forma de matarlos es quemándolos completos. Cuidado, porque estos vampiros están activos de día y de noche. Strigoi. Son las mujeres o brujas vampiro de Rumanía. No tienen reflejo y se alimentan de sangre de niños, para lo cual se meten en sus habitaciones en las noches. La única forma de ahuyentarlas es clavar escondidos en las paredes varios clavos de hierro. Mara. Los vampiros eslavos. Se cree que son las almas de niñas muertas que nunca fueron bautizadas. De día son hermosas mujeres, de noche son terroríficas ancianas. Se alimentan de la sangre de los niños y te pueden inmovilizar, estrangular o sofocar sin siquiera tocar. Qian Shi, los vampiros chinos. Son aquellos muertos a los que les saltó un gato. Son ciegos, pero tienen
grandes habilidades. Se desplazan dando grandes saltos de un lado a otro. Se alimentan de tu aliento y tu sangre. Pueden cambiar de forma y controlan los elementos. Baital, el vampiro de la India. Se menciona en el libro tibetano de los muertos. Cuelga boca abajo, bebe tu sangre, te puede paralizar, es mitad hombre y mitad murciélago y tiene la capacidad de poseer cadáveres humanos. Kozlak, los vampiros serbios, también llamados mulas. Son vampiros a los que no les afecta la luz solar y cazan de día y de noche. La forma en la que los puedes matar es cortándoles los dedos de los pies. Suelen vestir totalmente de blanco. Nosferatu, el vampiro de Transilvania, y tal vez el más popular de todos. Te conviertes en uno de ellos si eres mordido por otro Nosferatu. Se alimenta de sangre humana. No soporta la luz solar. Puedes matarlo si le clavas una estaca en el corazón. Son infértiles, son inmortales, son afectados por el agua bendita y las balas de plata, pero lo más interesante es que si tienen hambre y no encuentran un festín, pueden morderse a sí mismos para sobrevivir. Krobopijak, el vampiro búlgaro. Tiene un solo orificio nasal y tiene un aguijón debajo de la lengua por donde absorbe tu sangre. Te conviertes en uno de ellos si moriste en Cuaresma sin haber ayunado. Para matarlo, un hechicero o brujo debe atrapar su alma en un frasco y lanzarlo a una hoguera. Estirge, el vampiro griego, originario de Creta. Se les conoce como los vampiros pájaro, pues tienen cuerpo de pájaro y alas de murciélago. Tienen 4 patas y los ojos amarillos. Beben principalmente sangre de niños y cuando han sacado toda su sangre los devoran, durmiendo por varios días, que es la única forma en la que podrías matar a uno de ellos. Catalcanas es otra especie de vampiro originario de Grecia. Este vampiro habita en las montañas y la única forma de matarlo es echándole vinagre hervido encima. Danfir es el vampiro de Eslovenia y perteneciente al folclore gitano. Siempre son hombres, son muy fértiles y son hijos de un vampiro y una mujer humana. Extrañamente se dedican a cazar vampiros. Equimino, perteneciente a la mitología asiria. Este vampiro es mitad fantasma, mitad vampiro y es invisible. Te conviertes en uno de ellos si no tuviste un entierro adecuado. Poseen cuerpos humanos y la única forma de matarlos es clavándoles estacas de maderas finas. Jaracaca le llaman en Brasil. Alicante o cincuate le llaman en México. Es un vampiro que se convierte en serpiente y gusta de beber leche materna, para lo cual muerde a la madre para que ella se quede dormida. Ya que está dormida la madre, mete su cola en la boca del niño mientras bebe la leche del seno materno humano. Se cree que si es interrumpido, el veneno puede dejar demente a la madre y al niño. Pero también existen humanos que ya sea por sus acciones en vida o por sus acciones post-mortem son considerados vampiros. Hablemos de los casos más famosos documentados. Jure Grando, el vampiro de Kringa, en Croacia. Es el caso europeo más antiguo documentado en la historia. Se cree que tras su muerte en el año 1656, atemorizó a su aldea por 16 años, que cada noche salía de su tumba para molestar a los aldeanos y vecinos. En una ocasión el párroco y algunos aldeanos abrieron su tumba y atravesaron su pecho con crucifijos de palo. Sin embargo, no lograron matarlo, y él se vengó bebiendo la sangre de todos ellos. En el año 1672,
Otro párroco y otros aldeanos volvieron a abrir su tumba y lo encontraron en perfecto estado de conservación y con una sonrisa llena de sangre. Decidieron decapitarle, pero él luchó. Sin embargo, perdió la batalla. Al final, quemaron su cuerpo. Hoy en día su historia es un atractivo turístico en el pueblo de Kringa, en Croacia. Peter Blagojevich fue un campesino serbio que murió en el año 1725 en la ciudad de Kisilova. Su esposa testificó que días después de su muerte se apareció reclamando la vida de su hijo y que bebió su sangre. Además, le confesó haber estrangulado y bebido la sangre de 9 aldeanos más. Su esposa, por miedo a represalias, huyó de la aldea. Tras estos 9 homicidios, los aldeanos exigieron al intendente imperial y al sacerdote que desenterraran el cuerpo para buscar señales de vampirismo en el cadáver. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que lo encontraron intacto y con sangre saliendo de sus cavidades y de su boca. Además, tenía el cabello, las uñas y la barba crecidas. Así que decidieron clavarle una estaca en el corazón. En cuanto hicieron eso, salió sangre fresca de su boca y sus ojos. Horrorizados, los aldeanos, el sacerdote y el intendente decidieron quemar el cadáver. En su informe, el intendente informó a Belgrado que todas estas acciones las llevaron a cabo por temor y que no podía esperar la aceptación de un superior porque los aldeanos lo habían amenazado con abandonar la aldea. Este informe fue publicado en varios diarios europeos. Arnold Paole fue un militar serbio que murió en 1732, según los informes, como víctima de una epidemia de vampirismo en la localidad de Medveja. Este caso fue investigado por 2 médicos militares austriacos. Al quedar mal herido, pidió una licencia en el ejército para estar en su casa. Cuando regresó a su casa, afirmó que en sus hazañas militares había sido atacado por vampiros en al menos 6 ocasiones, pero que él solo se curaba del problema de vampirismo porque perseguía a los vampiros, los desenterraba de sus tumbas, los decapitaba y después ingería tierra de su sepultura. Y así es como él se curaba a sí mismo del maleficio del vampirismo. Sin embargo, estando en su casa, fue atropellado por una carreta de heno y después murió. 20 días después de haber sido enterrado, 4 aldeanos denunciaron que Arnold los había atacado y los había mordido en el cuello chupando su sangre. Estos aldeanos murieron días después. Ante el temor de los aldeanos, ellos pidieron al ejército que desenterraran el cuerpo en señales de vampirismo. Cuando abrieron su ataúd, encontraron sangre en su boca y en su ropa, así que decidieron clavarle una estaca en el corazón. Al hacer esto, él gruñó y gritó. Después, quemaron su cuerpo. Sin embargo, años después, en el mismo pueblo de Medveja, se documentaron varios casos de muertos que volvieron a la vida y que bebían la sangre de los aldeanos. A esto se le llamó en aquel lugar la segunda ola de vampirismo. Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, que significa hijo de Drácula. Así es, estoy hablando de Drácula. Fue un príncipe rumano de Valaquia entre 1456 y 1462. Libró cruentas batallas en contra de los otomanos y en su lucha por el poder. En plena Edad Media fue famoso porque disfrutaba torturar
empalar, clavarle al cráneo los turbantes a los otomanos y beber la sangre de sus enemigos frente a ellos. Empaló a 2 monjes y a su burro porque a este se le ocurrió relinchar. Tenía un caldero gigante donde ponía a la gente a hervir hasta la muerte. Durante 7 años de su gobierno, asesinó, torturó o empaló al menos a 100,000 enemigos. Se veía a sí mismo como un héroe de las cruzadas en contra del Imperio Otomano. Por sus crímenes, fue torturado y hecho prisionero en Hungría, y tras 12 años logró su liberación y logró regresar al trono. Le gustaba dejar jarras de oro con agua para que los viajeros pudieran beber agua, pero ellos sabían que si robaban la jarra serían empalados o torturados, así que ni siquiera lo intentaban. En su segundo gobierno, mató 20,000 soldados turcos y los mandó empalar en un bosque. Este bosque se llamó el Bosque de los Empalados. Como venganza, en 1476, los turcos lo decapitaron y exhibieron su cabeza por años en Estambul. Su cuerpo fue enterrado en un monasterio del lago Snagor y, pese a sus crímenes, por muchos años fue considerado un héroe nacional por defender sus tierras de las invasiones turcas. Bram Stoker lo tomó como modelo para su obra Drácula. La Condesa Sangrienta. Su nombre fue Elizabeth Báthory de Exeter. Era pariente de Vlad Drácula, perteneciente a una familia poderosa húngara de Transilvania. Le atribuyen al menos 650 muertes de mujeres jóvenes entre los 14 y los 24 años de edad. Sus padres eran primos. Sufría de ataques de epilepsia y a los 11 años la prometieron en matrimonio con uno de sus primos que tenía 16. La casaron a la edad de 15 años. Sin embargo, como su esposo se la pasaba en batallas para defender su territorio, tuvo a su primogénita a la edad de 25 años. Tuvo un total de 4 hijos, siendo el varón el último de ellos. Quedó viuda a la edad de 44 años. En ese momento decidió correr de su castillo a su suegra de nombre Úrsula, a quien siempre había odiado, y a toda su familia política. Un día, mientras una de sus sirvientas le cepillaba el cabello, le jaló muy fuerte. Ella, enfurecida, la abofeteó. De esta bofetada brincó sangre de la nariz de la sirvienta en el rostro de ella. Cuando se vio en el espejo, se le ocurrió que se podía bañar en su sangre, así que mandó llamar a su mayordomo y a su ama de llaves para que le ayudaran a desangrarla y se bañara en la sangre de la sirvienta. Su mayordomo, de nombre Torco, testificó que a la semana aproximadamente se encargaba de reclutar a 37 jovencitas solteras de origen humilde para que la condesa pudiera bañarse en su sangre o beber su sangre. Un pastor protestante la acusó de brujería y ella trató de sobornarlo. Sin embargo, por su origen noble no pudieron encarcelarla. El ama de llaves testificó que agarraba a las jóvenes y las mordía en el cuello o en los senos y bebía su sangre de ahí. Durante el juicio, entraron a inspeccionar el castillo y encontraron pedazos de huesos, de piel, de carne, de grasa humana en todos los alrededores, en el huerto del castillo, en los calabozos, en las habitaciones, y se reconocía que era de al menos 650 mujeres o más. Fue condenada a cadena perpetua, así que la metieron en una habitación del castillo y levantaron un muro frente a la puerta, dejando solamente un agujerito por donde le pasaron comida. Vivió sola durante 4 años sin ver la luz del día, hasta que la encontraron muerta. Cuéntame, ¿conoces otros casos de vampirismo o hematofagia? ¿Me lo dejas en los comentarios? Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Bran,
y a Lisbeth Esperanza Elizondo. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas disfrutado mucho este capítulo de historias de vampiros en la edición especial de Halloween. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video, compartir y darle like. ¿Ya me sigues en mis redes sociales? Te las dejo en el siguiente corte. Nos vemos la próxima clase.